Mensaje para todos aquellos y aquellas cuya fe es vacilante, como un pábilo de vela vacilante al viento, y que no están seguras, porque han sido criadas sus almas y por ende sus cuerpos. Todos aquellos que se preguntan muchas cosas y que no alcanzan a entender. Gracias por ver, gracias por divulgar. Comenzamos. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, aun todos vosotros, ahora en los últimos días, y aquellos de vosotros que ya habéis pasado por los días de vuestra probación y estáis y moráis en el mundo espiritual y aguardáis pacientemente por el Señor para que pueda efectuar la resurrección de vuestras almas, y también aquellos y aquellas de vosotros que permanecéis en el mundo espiritual en un estado de tormento, sí, aquellos que estáis en las sedes penales espirituales, y allí conocéis lo que no considerasteis mientras existíais en el estado mortal. Aunque pasasteis por los días de vuestra probación haciendo el mal a vuestros prójimos, y no participasteis de la bondad de Dios, la cual Él nos ha dado a través de su amado Hijo Jesucristo. Esta es la verdad. Yo os digo, amados hijos de Dios, sin importar dónde residáis, si estáis todavía encarnados aquí, si estáis en el mundo espiritual esperando la segunda venida del Señor y estáis en un estado de felicidad o estáis en una de las sedes penales, de las cuales hay varias allí, ¿cómo pensáis que llegaréis a conocer al Padre a menos que primero conozcáis a su Hijo, quien es a exacta semejanza del Padre y a quien se nos ha dado como ejemplo a seguir en todas las cosas? Y ahora, ¿cómo esperáis saber acerca de vosotros mismos a menos que primero conozcáis a aquel que os ha criado? Ahora bien, esto podéis saber con seguridad, que vosotros y vosotras existís. Y si creéis que no existís, entonces yo os digo, buscad el lugar más alto de la tierra, en el cual podéis poner pie, e id a ese lugar y arrojaos de esta cima. Y al ir cayendo a tierra hacia vuestra muerte, ¿acaso no sabréis que estáis vivos? Porque si no estuvierais vivos, ¿por qué entonces temeríais a la muerte? ¿Y cuál sería la causa de vuestro temor si fuera que vosotros no existierais? Mientras estéis cayendo y sepáis que vais a morir, al haberos tirado de una alta montaña, ¿a quién llamaréis para que os salve? Yo os digo que clamaréis a alguien, incluso a vosotros mismos. Y si clamáis a vosotros mismos, entonces tenéis el testimonio de que existís. Y no podéis existir y tener el conocimiento de esta existencia a menos que tengáis un conocimiento del Padre, quien os ha creado de la nada. Y porque no podéis ver al Padre, no sabéis que existe. Porque si pudierais verlo, sabríais con seguridad que Él existe y que Él os ha criado. Y si Él os ha criado, y si de verdad existís, entonces debe haber alguna razón por la que el Padre os ha creado. Y si hay una razón porque os ha creado, entonces esa razón debe ser su razón, y no la vuestra, porque no existíais para tener una razón para crearos a vosotros mismos. Y si el Padre tuvo una razón o propósito por el cual os creó, entonces ¿no será apropiado que el Padre os enseñara la razón de vuestra creación, o más bien la razón por la cual Él hizo que fuerais creados? Ahora bien, yo os digo que el Padre
nos ha dado la razón por la cual hemos sido creados. ¿Y pensáis que Él hizo que fuéramos creados para que seamos miserables e infelices por siempre, como muchos de vosotros y vosotras suponéis? Pues ¿qué propósito pensáis que Dios tendría al utilizar su omnipotencia creadora para crear algo que fuera miserable e infeliz por siempre? Sí, ¿podéis imaginar en vuestros corazones qué clase de Dios haría tal cosa? Yo os digo que Dios nos ha creado para que podamos tener gozo, sí, aún la felicidad eterna. Y ahora, ¿pensáis que si Él nos ha creado para que podamos tener este gozo, que Él no nos proveería con los medios y con la manera con los cuales pudiéramos obtener este gozo y felicidad eternos? ¿Acaso pensáis que Él nos crearía y que luego nos dejaría para que nosotros mismos obráramos nuestra propia felicidad? ¿Y para que proveyéramos por nuestros propios recursos por medio de los cuales podamos obtener esta felicidad? ¿Y cómo es que podéis pensar que tendríamos idea de dónde encontrar esta felicidad o de las cosas que debemos hacer para proveer por nosotros mismos los medios de esta felicidad? Porque he aquí, no tenemos experiencia en esto y no tenemos no tenemos experiencia en esto porque no existíamos hasta que fuimos creados. Y desde el momento en que fuimos creados comenzamos a tener experiencias. Y así comenzó nuestra habilidad para convertirnos en individuos y pensar y actuar por nosotros mismos, independientes del control de otros, y aún independientes del control de aquel que nos había creado, es decir, independientes del mismo Dios. Porque si el Padre no nos hubiera otorgado que seamos independientes de su propia experiencia, distinguiendo la una de la otra, es decir, de la experiencia divina a la experiencia particular e individual nuestra, entonces no podríamos conocer esta felicidad o gozo por nosotros mismos o nosotras mismas, habiendo sido creados por su experiencia y no por la nuestra. Y Él ya conoce este gozo y felicidad, y lo conoce por su propia experiencia. Y a causa de que tuvo la experiencia de conocer estas cosas, Él sabe que es eternamente feliz en su propia existencia. Y porque Él conoce y entiende esta felicidad eterna, es su deseo darnos de esta felicidad a nosotros y a nosotras, que somos sus hijos literales o sus creaciones, quienes hemos sido creados por Él, para que podamos tener las experiencias que Él ha tenido previas y que le han proporcionado esta felicidad o gozo de la cual he hablado y me estoy expresando. Y esta felicidad solo puede venir por medio de la independencia y del libre albedrío, o en otras palabras, teniendo la habilidad de ser independientes del Padre Celestial y para obtener de nuestras propias experiencias y nuestra propia felicidad individual. Y ahora, una vez que hemos tenido estas experiencias y hemos sentido este gozo, aun este estado de felicidad eterna, ¿a quién pensáis que debemos alabar y dar gracias por esta felicidad de la que disfrutamos? ¿Pensáis que nos debemos agradecer a nosotros mismos por otorgarnos esta felicidad? ¿Pensáis que debemos agradecer a otros por esta felicidad, aún a aquellos que no nos crearon, ni que tuvieron nada que ver con el hecho de hacernos independientes a fin de que podamos experimentar y obtener esta felicidad? Yo os digo que algún día solo daréis la alabanza y la gloria al Padre, por las experiencias y el gozo y la felicidad que tendréis por siempre en los reinos que Él ha creado a tal efecto para ubicarnos después de pasar por estos días de probación, los cuales Él ha creado para nosotros y nosotras, a fin de proveernos los medios para que experimentemos esta felicidad
Y ahora bien, quisiera que consideraseis esto. Si provenís de una familia y tenéis hermanos y hermanas, y todos tenéis un padre y una madre que os han dado a todos vosotros, quienes sois sus hijos, sí, quienes sois, aun aquellos que nacisteis de ellos en la carne, y no por vuestra propia elección, sino por la elección de vuestros padres en la carne. Y si vuestros padres os hubieran dado a todos por igual grandes y gloriosas bendiciones, aun todas las riquezas y todas sus posesiones y todas sus tierras y sus cosas finas, aun todo cuanto a ellos les brinda felicidad, sí, a los hijos de esta familia, si se les hubiera dado todas estas cosas por sus padres mortales, entonces, ¿quién recibiría las gracias y la gloria por estas cosas? ¿Acaso deberían el hermano o la hermana decir al otro: te agradezco, mi querido hermano, por todo lo que me has dado? Y ese hermano le respondería: de nada, pues yo me merezco y soy digno de tu alabanza y vuestra gloria por aquello que os he dado. Gracias por ver, gracias por divulgar. Todopoderoso y eterno Padre, te alabamos y te bendecimos porque nos alimentas con palabras de vida, sí, aún de vida eterna, para comprender que nos has criado en un estado individual de ti, aún con libre albedrío, para que podamos gozar en el futuro de las infinitas y eternas bendiciones que nos has aparejado en tu infinita bondad. Amén.